Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Enrique Chávez, Carlos Paredes, Valery Vázquez de Velasco. Vamos a descifrar lo que ha ocurrido esta última semana de mayo. Hoy es 31 de mayo, último día en que va a ser utilizado el aeropuerto Jorge Chávez tal y como lo conocemos. Ahora tendremos que ver las vicisitudes que nos esperan con la Morales Duárez y el segundo y el terminal nuevo. Y también vamos a hablar, por supuesto, de la situación política. Encuestas. Se han conocido algunos resultados de las encuestas de candidatos y también de tendencias hacia lo que los votantes iremos, hacia donde iremos en las próximas elecciones, pero tenemos que hablar también de lo que ocurre en este gobierno, ¿no? Dina en su versión 2.4 de aprobación, y el MEF también con el Congreso de la República. Todo eso y más en esta edición de 31 de mayo de 3x7. Carlos, Enrique. Hola Valeria, Enrique, ¿cómo están? Sí, podemos empezar con las encuestas, ¿no? A mitad Ujú. de semana CPI mostró, según han explicado, una muestra que se hizo primero con cartillas, ¿no? Y que salían espontáneamente algunos nombres. Y Martín Vizcarra aparece como el número uno en las preferencias electorales o preelectorales con 15 puntos, debajo de él con cinco menos Keiko Fujimori y de ahí para abajo todos los precandidatos que han estado sonando. Algunos han reclamado y han dicho, ¿por qué incluyen a Vizcarra si él está inhabilitado, dos veces inhabilitado y no hay Yo iba a posibilidad reclamar justo. de que pueda ser candidato? Y otros han dicho que hay que medir eso, ¿no? Hay que medir lo que representaría, según los expertos, el antisistema o el anticongreso o antipacto del actual régimen, ¿no? Y eso no sorprende porque el 37% también de los peruanos cree que Pedro Castillo sigue siendo un buen candidato para la presidencia, ¿no? Es más, esas mismas encuestas eh, han registrado que muchos ciudadanos consideran de que el golpe de Estado se lo hicieron a Castillo, ¿no? Que ha habido un complot para meterlo preso. Y esto nos dice algo sobre un país fracturado también, ¿no? Creo que eh, el 2021 nos mostró un país que vivía en dos realidades. Eso no ha cambiado, yo diría que más bien se ha agudizado y con una atomización de muchos candidatos donde al parecer nadie quiere sentarse a conversar, a ver mínimo de consensos y sobre todo renunciar a su ego, renunciar obviamente a sus legítimas aspiraciones, pero en aras de hacer de alguna manera proyectos de miradas afines, nos espera un escenario electoral realmente, yo diría, desastroso para el próximo año, ¿no? Porque, claro, siempre dice que los que aparecen primeros en las encuestas nunca van a ganar y la historia reciente nos demuestra, pero creo que la cosa anda bastante complicada y ningún analista se atreve a dar un derrotero más o menos certero, ¿no? Claro, en el 2021 no se supo ver qué cosa es lo que ocurría en el país en su figura completa, ¿no? Era sobre todo una radiografía de lo que podría pasar en Lima y con eso se pensaba que se iban a llegar a los resultados que en ese momento arrojaban las encuestas. Pero lo cierto es que hasta ahorita nadie se lanza realmente, a pesar de que hay estos 43 partidos, nadie se lanza a decir qué cosa es lo que quiere hacer, no hay propuestas, ¿no? Si bien hay encuestas y hay incluso favoritos en estas encuestas, ninguno ha dicho esta boca es mía porque también ya se sabe que el que primero habla también es el que termina al final de la cola. Entonces, no sabemos realmente dentro de estos egos, además que ya se han presentado o que se quieren presentar, quiénes son los equipos, cómo se están armando, quiénes están tratando ya de tener por lo menos una base para poder realmente presentarse y hacer algún cambio en el país que es evidente que se necesita, ¿no? La tendencia, además, en estas encuestas también habla de la derecha extrema, digamos, en un porcentaje bajo,
pero derecha y centro en un porcentaje alto. Enrique, ¿esta es una radiografía real, crees, o solamente están viendo lo que algunos quieren ver? Hay algunas intuiciones que se van confirmando, que creo yo, una de ellas era que en principio este quinquenio le iba a sacar la factura a la izquierda, ¿no? O sea, la elección de Castillo. Entonces, hay quienes señalan que Dina es de derecha. Bueno, Dina será lo que sea, de derecha no es, ¿no? Pero será lo que sea, pero el hecho es que llegó con Castillo y luego, bueno, la composición del gobierno viene de la calidad finalmente que Cerrón, digamos, convocó de personajes, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una primera conclusión que se va acentuando. Ahora, si bien la derecha tiene un porcentaje importante, tienes este 34% que se considera de centro. Habrá que ver De- qué cosa es centro, ¿no? Habrá que ver qué cosa es centro, porque lo que has tenido también en los últimos años es prácticamente la aniquilación o la pulverización de lo que se conoce como caviar, ¿no? Entonces, y los caviares se reivindicaban como de centro. Entonces, claro, ahí hay categorías que están por definirse, pero es interesante que tengas un porcentaje tan mayoritario en ese centro, o tan importante, mejor dicho, más que mayoritario, y una izquierda disminuida. Eso te lleva a que efectivamente, claro, no llama la atención que haya esta suerte de sobrecarga en la derecha. A mí me parece bien interesante otra intuición que a mi modo de ver se confirma si cruzas la de CPI con esta CIT, que si bien no es una encuesta tan establecida, los porcentajes, una encuestadora tan establecida, los porcentajes son bien similares, exceptuando prácticamente la inclusión de Vizcarra en el tarjetero. Ujú. Entonces, casi los votos que, según esa comparación, ya sé que dicen que no se pueden comparar entre encuestas, pero no frieguen, pues por supuesto que se tiene que comparar. eh, Pareciera que los votos que pierde Álvarez, que está en 15% según CIT, los gana Vizcarra, ¿no? Entonces hay, como dice Carlos, este espacio, indudablemente, y claro, el discurso de Álvarez es muy parecido al de Vizcarra, que se vayan todos, ¿no? Uno se imagina que Álvarez podría ofrecer cerrar el Congreso, pero Vizcarra ya lo cerró. Y eso cala en parte de esa población que efectivamente tiene un traslape con Castillo. O sea, esta demanda, para resumirlo, por cerrar el Congreso es grande en el país, es peligrosa, es antidemocrática, pero al mismo tiempo de alguna manera se va entendiendo con la calidad de parlamento que tienes, ¿no? Entonces ahí más que lo que pueda despertar Vizcarra y la crítica que sin duda se le puede hacer, escuchaba a Nicolás Lucar decirle a Vizcarra que, oh, Carlos Paredes, mira, te puso el lagarto y tú lo has aprovechado y lo has marketeado, le has dado la vuelta, en fin, muy entusiasta Lucar con Vizcarra. Pero más allá de eso, yo creo que hay que entender esa demanda de parte de la ciudadanía y esa demanda sobre todo anticongreso, pucha, crúzala con el latinobarómetro, donde el Perú es el país donde peor percepción se tiene de la democracia. Todo eso nos debería preocupar bastante, ¿no? Claro, lo preocupante es eso, ¿no? Pero además la realidad es completamente distinta, porque el próximo Congreso además va a tener senadores y va a ser un distractor en todo sentido, bastante amplio, y de ahí a ver quiénes son. Está claro que el Congreso que tenemos ahora es un Congreso que vela por sus propios intereses, pero con los senadores se supone que algo distinto va a llegar y digamos que no tendría nada que ver dentro de las propuestas, o esa no debería ser, estás así, ¿ah? No debería ser una propuesta posible el hecho de que venga con la viada de yo voy a cerrar el Congreso si lo que se necesita en todo caso es un cambio y alguien que revolucione todo esto, que traiga propuestas y que finalmente saque al Perú del hoyo. ¿Vas a hablar de lagartos, Todas las Carlos? cosas, todo indica que el próximo presidente, quien sea, va a ser un presidente muy débil respecto al Congreso bicameral, ¿no? Porque si elegimos el Parlamento en primera vuelta, la encuesta de CPI dice que Fuerza Popular sería la bancada más votada, de ahí Perú Libre, ¿no? No sabemos si con Cerrón o no a la cabeza, pero ¿qué presidente saldrá y qué Congreso va a encontrar, ¿no? Y los últimos 3 lustros hemos tenido presidentes débiles, eh, que no han sabido
hacer alianzas con el Congreso respecto a plataformas, a los grandes temas de Estado, sino que ha sido un canibalismo político buscando cada quien su espacio. Eso es terrible, ¿no? Y si Dina Boluarte es de derecha o de izquierda, no sabría decirle, inclasificable. Probablemente en la universidad ha leído a Carlos Marx, pero ahora le encantaría ser como Carlos Slim, ¿no? Por los Rolex y las joyas, etcétera. Realmente frivolidad que ha desperdiciado esta gran oportunidad de ser la primera mujer en llegar a la presidencia. Y hoy ella está en piloto automático, digamos, fuera de juego, y lo que están haciendo algunos de sus ministros, pues tiene un tufillo populachero, ¿no? Irresponsable. Esto del Foncomún, por ejemplo, de entregarles 2% más del IGB a las municipalidades. Esto significa 10.000 millones de soles en el presupuesto, que va a ser un forado. Va a ser un forado al gobierno central. ¿Y con qué dinero se va a atender las necesidades urgentes que tenemos de seguridad, salud pública, educación, etcétera? Eh, ¿Y acaso las municipalidades son eh, unas instituciones que ejecutan bien su presupuesto? Todo lo contrario, ejecutan mal y hay mucha corrupción. Y parece ser que lo que quieren es alentar probablemente estas elecciones con populismo, con clientelismo. Y claro, ahí está Acuña con su bancada, que tiene la mayor cantidad de alcaldes provinciales y distritales. Está Luna con Podemos. Está el propio Acción Popular, que también tiene algunos alcaldes. Es decir, se están repartiendo el botín con miras a las elecciones para saber cómo financio yo mi campaña y no les está interesando para nada ni la gestión pública, ni las finanzas públicas, por último, ni siquiera el futuro inmediato del país en medio de esta tormenta y esta movida geopolítica en el mundo, ¿no? Hablábamos de Dina Boluarte, del 2,4% que tiene, que posiblemente sea menor y a lo mucho sería un 5%, ¿no? Por el margen de error que normalmente hay en las encuestas. Pero en realidad ella ya básicamente es, nada, es un tema pasado, ¿no? Ya se tiene que ir, comienzan estas elecciones. Uno de los pocos que se había lanzado era Hernando de Soto, ya no está en carrera. Este. Y mientras tanto, en este último año, con todos los cambios de gabinete que se dieron hace poco, se está comenzando a ver lo que sucede eh, dentro del único ministerio que quedaba un poco fuerte, ¿no? Que era el de Economía. El de Economía y el Congreso de la República están haciendo ahí un matrimonio bueno, comienza a tirar todo lo que quedaba por la ventana o no sé qué expresión usarías, Enrique. La negociación, efectivamente, ha sido con el Congreso. La cabeza de Salardi claramente se va entendiendo mejor, ha sido pedida por el Congreso. Ujú. El Congreso demandaba aceleradamente la aprobación de un crédito suplementario de al menos 1.000 millones. Crédito suplementario que se supone va a ir también a las alcaldías. El ministro Pérez Reyes ya reconoció que van a presentar ahora el crédito suplementario. Lo que Salardi estaba diciendo es, oye, tenemos urgencias, esperemos que termine mayo y a ver, vamos hablando en junio. Pero la legislatura se acaba el 15 y el 10 va a ser el voto de confianza. Entonces tienes un espacio de negociación que se está dando. Ya les están dando el crédito suplementario, como acaba de decir Carlos, les han aprobado, o sea, lejos de observar la ley, están aprobando y apoyando la redistribución del IGB, que te va a significar 10.000 millones de soles menos para el gobierno. Ahí nomás estás hablando de 12.000 millones. Yo creo que el crédito suplementario va a ser mayor a 1.000 millones. Y entonces, claro, Rafael López Aliaga, por ejemplo, el primer alcalde del país, ya está pidiendo que el crédito suplementario en parte vaya a lucha contra la seguridad ciudadana. Pero son miles de alcaldes en realidad, o no sé cuántos son exactamente, donde la negociación está en un circuito que va con el Congreso, pues porque los congresistas o van a tratar de ser senadores o van a tratar de ser autoridades municipales y regionales. Entonces tienes todo un track ahí que es para mí gravísimo. Además, el MEF ha crecido el techo de límite fiscal de 2,2 a 2,8 del PDI. Es decir, te están diciendo, vamos a gastar más, pero con todos estos problemas. Nos vamos a endeudar más, mejor dicho, con todos estos problemas.
Y claro, detrás estaba que Pérez Reyes se opuso a la reforma de APP, Pérez Reyes se oponía a eliminar el gobierno a gobierno que Salardi consideraba muy oneroso. O sea, había diferencias de fondo en el diseño ya de estas reformas. Pero estas dos o tres noticias que hemos visto en los últimos días te ponen sobre la mesa claramente lo que está en juego. Yo diría que incluso más que populismo es clientelismo puro y duro. Ujú. Este, lo de, bueno, Dina además ha logrado irse de viaje, ¿no? De nuevo, hay ahí también esta negociación que es parte de la paz que se está dando entre el Congreso de la República y ella y sus ministerios, ¿no? ¿Por qué el Congreso de la República está actuando así ahora si se suponía que tenía estos últimos meses para más bien jalar la pita, ¿no? Y de alguna forma digamos que ponerla un poco entre la espada y la pared, porque digamos que estos son los últimos meses en que la podrían sacar, o ella más bien cerrar, o es por ese periodo de tiempo, hasta julio. No hay posibilidades que la presidenta disuelva constitucionalmente el Congreso, ¿no? Tendrían que caer, balotear a dos consejos de ministros consecutivamente, ¿no? Todavía no se ha producido ninguno, esto hasta julio, digamos, no podría pasar. Todo indica que a Eduardo Arana, el nuevo premier, le van a dar la luz verde, como dice Enrique, el próximo 10 de junio. Y pareciera ser que la única agenda de la presidenta es hacer la mayor cantidad de viajes al extranjero como jefa del Estado y que no sigan Teletrabajo. investigando por la serie de carpetas que le han abierto en el Ministerio Público, ¿no? Pronto el TC va a tener que resolver, pero ya el Congreso le ha blindado, ¿no? Tanto en la subcomisión de acusaciones constitucionales como en la comisión permanente han dicho, no puedes investigar más de Elia Espinosa en una investigación preliminar que ya se había cambiado el criterio de que sí se le podía investigar al presidente, no acusar, como dice la Constitución, pero ella quiere cortar. Entonces, está con respirador artificial y la verdad es que no hay una agenda mínima, ni siquiera entre Ejecutivo y Parlamento de aquí a julio del 2026. ¿Qué hacemos? ¿Cómo intentamos dejar al país al próximo gobierno? Hay una incertidumbre y ya estamos en plena campaña preelectoral donde se está viendo pues esta desinstitucionalización de la política porque los partidos con vientre de alquiler se están sacando los ojos entre ellos, la renuncia de Hernando de Soto a su partido de los animalitos, ¿no? Pet Friendly, parece más bien una pelea, ¿no? de perros de caza, ¿no? Y así está pasando en diferentes partidos que se están literalmente arrancando la posibilidad de ser candidatos presidenciales y pareciera ser que todo el mundo quiere poner en su currículum que alguna vez fue candidato presidencial, pero no estamos pensando ni siquiera en planes de gobierno, no estamos pensando en equipos de trabajo, con quién voy a asumir el poder. Queremos el poder por el poder para luego servirnos de él, enriquecernos y el país, nada. Ahora, los candidatos de alguna manera están, o sea, lo poquito que se sabe, lo poquito que hay de pintas y lo que comienza a surgir tiene que ver con que se ofrecen como los buqueles, ¿no? Los buqueles del Perú. Este, ¿Esa va a ser la tendencia? Es decir, la inseguridad es tan grande, nos toca a todos. Además, las campañas que hay alrededor de esta realidad, que son las extorsiones, los sicariatos y esta delincuencia a todos los niveles y crecida, y en crecimiento además. ¿Ese va a ser el centro de las campañas, creen ustedes? ¿Y que Bukele va a ser de alguna manera la etiqueta para extremos de derecha y de izquierda también? Es curioso porque digamos, la inseguridad sin duda, ¿no? Es un factor sumamente importante. Yo sigo insistiendo que es una inseguridad relativa frente a otros países en América Latina. Puede sonar como quieran, pero la verdad que no tiene que ver con lo que fue El Salvador, no tiene que ver, no digamos Ciudad de México, que es bastante seguro, pero el resto de lo que está pasando en México o en Colombia, etcétera. Es importante. Yo creo que
no sé si sobredimensionada es la palabra, porque efectivamente en el discurso político está marcando mucho eso, que es un discurso que te lleva precisamente al tema de mano dura y te lleva al riesgo autoritario, ¿no? Entonces y claro, como sacábamos en Caretas en la edición impresa, oye, tienes una megacárcel en Ica para 7.000 presos parada hace 7 años por problemas de gestión. Tienes la escuela de oficiales de la policía en Chorrillos parada hace 6 años también por problemas de gestión. Entonces, efectivamente, nadie está hablando de gestión. Nadie te está hablando de cosas tan evidentes como que la pobreza sigue disparada. Entonces, claro, tampoco hay democracia. Y allí yo creo, cuando hablamos de centro, ahí yo creo que hay un espacio, porque ese discurso no te lo da la derecha tampoco, ¿no? La derecha se agota efectivamente en la mano dura, en el adjetivo, qué sé yo, pero estas cosas que van un poco más allá a necesidades clarísimas para un país como el Perú, eso todavía no está puesto sobre la mesa. Entonces yo creo que todavía ahí hay mucho pan por rebanar y quien crea que este debate va a seguir como está, yo creo que podría darse con un chasco bastante grande, ¿no? Y hablando de pan por rebanar, hoy es el último día que se usa el aeropuerto como lo conocemos. ¿Qué va a pasar con ese terminal ahora que se abre el nuevo? Y ¿cuánto tiempo durará este caos alrededor por las vías de acceso? ¿Cómo se ve el panorama, Carlos, con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez? Ustedes que Mira, viajan tanto nos pueden dar las referencias. Vale, sería la más indicada. Pero, a ver, simplemente mi visión de ciudadano. Eh, Ayer viernes la presidenta pomposamente ha inaugurado oficialmente esto que le llamamos el Terminal 2 del Jorge Chávez, pero en la mayoría de ciudades donde el aeropuerto ha crecido, o se ha expandido, por ejemplo, conocí de cerca el caso del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de México. Se hizo el Terminal 2, pero nunca se cerró el Terminal 1. Yo me pregunto, ¿por qué se cierra ahora el Terminal 1? Para empezar, el acceso por Morales Duárez es un caos. Podría descongestionarse si también se puede ingresar por FOSEP y algunos vuelos salir por el Terminal 1, donde hay infraestructura que ha sido además remodelada, ha crecido, ¿no? Y yo creo que el tema es muy simple, es plata, porque el concesionario LAP ha logrado tener una adenda en el año 2013, creo, y ha permitido que cuando se construye el Terminal 2 se pague una TUA de transferencia, se llama, esta tarifa única aeroportuaria, ¿no? Es decir, vamos a pagar doble TUA y no es nada barato, $7 para los vuelos domésticos, 11.30 para los vuelos internacionales, es alrededor de $50 millones al año, donde el app se lleva el 53%. Y claro, cierro el Terminal 1, porque en el Terminal 1 no puedo cobrar doble TUA, ¿no? ¿Y quiénes son los perjudicados? Los usuarios, los viajeros, porque ahora ingresar por Morales Duárez no solamente es un cuello de botella, sino que siendo el único ingreso, teniendo puentes provisionales, todo improvisado, ya no vas a tener que salir 3 horas antes de tu casa, quizás 5 horas o 6 horas antes, porque es impredecible el tráfico, ¿no? Yo creo que la autoridad, Reciben los turistas también, ¿no? Porque finalmente Ocitran, nosotros dentro de esto ya estamos como habituándonos al desastre, ¿no? Pero cualquiera que venga a visitar, si tiene que salir por una vía que no está bien hecha, por una calle que te termina atracando en el tráfico y lo que puede ocurrir alrededor de eso, tampoco habla nada bien, ¿no? Nada bien de ese nuevo aeropuerto que está pitito, ¿no? deberían ponerse los pantalones, empezando por Ocitran, que parece su presidente ejecutivo, la señora Zambrano, evidentemente está a favor del concesionario, y decirle, oye, ábreme los dos terminales, ¿no? Y descongestioname y que siga funcionando. Pero parece ser que no. Ya he escuchado a algunos voceros de la que va a ser un centro comercial, que pero después de unos años vamos a volver a abrirlo. ¿Qué pasa, no? Pero extraña mucho que sea por la TUA, ¿no? O sea, es verdad que es creo que un presupuesto de 30 millones, no sé cuánto es lo que resulta al final en las cuentas, pero solo por la TUA es que decides a un aeropuerto que está operativo y que está funcionando, dejarlo morir, porque eso sin uso va a ser un desastre pronto. Recuerden que hubo cambios en el diseño, ¿no? Hubo cambios en el diseño a lo largo de los años porque se habló en un momento de que se iban a usar los dos terminales, luego hemos terminado en este, que claro, que todo indica es espectacular, ¿no?
pero con este tema de los accesos que otra vez gestión, o sea, mira lo que estamos en el Estado peruano, que hace más allá de, ok, ¿no? Hay una discusión de fondo que habría que ver con este tema de los terminales, pero estabas hace 7 años, me parece, también tratando de hacer la bendita vía, tienes puentes Baileys y ProPerú pues va a tener que inventarse algún lema, ¿no? Perú, no te dejes llevar por la primera impresión, ¿no? La segunda impresión es lo que cuenta, ¿no? Porque claro, vas a llegar a esta ciudad aeropuerto y ahí sales a la jungla, ¿no? A la jungla y te vas a demorar 3 horas para llegar a tu hotel, o sea, en fin, ¿no? Ahí te Ay, das cuenta de cómo estamos colapsando por todas estas zonas, digamos, alrededor, literal y metafóricamente, ¿no? y ese caos puede ser peligroso y de pronto puedes ver de nuevo estos soldados, ¿no? Con sus enormes rifles, metralletas. Y al final es un poco esa impresión y ese miedo, ¿no? Que no sé hasta qué punto nos vaya a hacer daño, pero supongo que Pero bastante. Dina sí quiere usar el aeropuerto todo lo que pueda, ¿no? Sin Sobre todo pagar tú, ahora. ¿ah? Ay, bueno, se ha acabado el tiempo. Por primera vez vamos a terminar en menos de 45 minutos. Menos de 45 minutos, digamos, para, o sea, Es Vamos porque es el a hacer último programa de mayo. eso. como, Pero como el ya, aeropuerto, como el aeropuerto. pero ya comienza el mes 6, o sea, ya medio año se nos ha ido. A ver si hacemos algo bonito en lo que queda. Ojalá, no nosotros, ¿ah? Que nosotros siempre hacemos cosas bonitas. Hablo Sí, del sí. resto. Ok, nos vemos el Está próximo. bien. Cuídense. Adiós. Ah, Fin de jóvenes. semana.